compartiendo pantalla? Vale, entendido. Grabando. A ver, compartir. No sé si se ve todo. ¿Lo veis? Sí. ¿Se ve, no? Vale. Voy a poner la pantalla completa, que así lo vemos todos mejor. Vale. Bueno, comenzamos con la formación. La hemos titulado Caminando hacia la inclusión porque la inclusión en sí no es algo que llegas y ya está implantado, sino que siempre hay que trabajar para conseguir esa inclusión educativa en nuestros centros. Y vamos a hablar de inclusión a través de dos modelos pedagógicos o a través de dos metodologías. Por un lado, la enseñanza multinivel, que sería como la metodología que podemos llevar dentro de nuestras aulas. Y por otro lado, la docencia compartida, que aunque sea una metodología que afecta directamente en las aulas, se tiene que organizar desde las políticas del propio centro educativo. Bueno, hemos dividido la formación en dos partes. En una primera parte, que es la de hoy, vamos a hablar para recordar, aunque sé que todos lo sabéis, lo que es un poco la inclusión educativa, que entendemos por un centro inclusivo. Por otro lado, vamos a ver qué es la enseñanza multinivel y vamos a ver un poquito cómo la podemos organizar. Y por otro lado, vamos a ver lo que es la docencia compartida y diferentes modelos de cómo implementarla en el aula. Y mañana vamos a ver cómo esa teoría que vamos a ver hoy la podemos llevar a la práctica. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, tanto de enseñanza multinivel como de docencia compartida. Bien, pues como ha dicho Susana, esto viene, entre otras cosas, porque tenemos la Agenda 2030, además de todas las políticas de nuestra Fundación Educativa, donde nos dice que tenemos que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para todo el alumnado y que ese aprendizaje tiene que ser permanente, es decir, a lo largo de toda la escolarización, incluso después de la escolarización. Y tiene que hacer que el alumnado, cuando termine esa escolarización, pues pueda insertarse en la vida laboral y social sin ningún tipo de perjuicio. Y eso conlleva un cambio de mirada. ¿Qué significa un cambio de mirada? Bueno, pues que tenemos que entender que la diversidad o que las necesidades de nuestros alumnos no las podemos poner el foco en ellos, sino en el ambiente, es decir, en las prácticas educativas que los profesores hacemos. Es decir, la barrera al aprendizaje, que ahora después lo vamos a ver. Es el cambio de mirada que nosotros como docentes tenemos que hacer. ¿Y qué entendemos por inclusión educativa? Bueno, una de las definiciones que más se suele usar es la de la UNESCO, que dice que es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, fomentando una mayor participación en el aprendizaje, teniendo en cuenta también las actividades culturales y comunitarias, es decir, que no se reduce solamente al contexto escolar y que reduce la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. ¿Y cuáles son las claves de esta definición de inclusión educativa? Pues por un lado que es un proceso, es decir, estamos siempre en camino. En un colegio, a mí me hace mucha gracia cuando llegan y dicen, no es que mi colegio es un colegio inclusivo. Bueno, vale, sí, pero no podemos decirlo tal cual. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener retos a los que enfrentarnos y siempre vamos a tener que modificar cosas en nuestra cultura, en nuestras políticas y en nuestras prácticas educativas para que esa inclusión sea real. Por eso se dice que es un proceso, porque está siempre, siempre, siempre en modificación constante, ¿vale? Tiene en cuenta a todo el alumnado, no solamente al alumnado de necesidades, ¿vale? Y hay que tener en cuenta la igualdad, la equidad y la calidad educativa. No me voy a poner ahora, luego cuando pase el Genially, podréis entrar en cada uno de estos sitios y veréis la definición de cada una de ellas. Por otro lado, persigue identificar y eliminar barreras. ¿Qué son las barreras? Pues, como he dicho, las necesidades, las dificultades no están en el alumno, sino en cómo nosotros como docentes, como maestros,
llevamos a cabo nuestra práctica educativa. Es decir, cómo nosotros damos la clase, cómo programamos, cómo explicamos, cómo organizamos los grupos, cómo gestionamos los horarios. Todo eso se pueden considerar barreras al aprendizaje. Esas barreras no solamente son las necesidades, como he dicho, que puede tener un niño, que son intrínsecas, sino que son extrínsecas y las creamos nosotros, sin darnos cuenta, pero las creamos nosotros. Por tanto, las imponemos a los alumnos sin darnos cuenta y esto hace que no puedan acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones y con la misma calidad que otros compañeros. Y existen diferentes tipos de barreras, desde las físicas, que son las que normalmente todo el mundo piensa, ¿no? Lo típico de una escalera y no hay una rampa, etcétera, pero es que luego hay otras, como por ejemplo sensoriales, que haya mucho ruido en clase, puede ser una barrera. Que no haya una buena iluminación en la pizarra, puede ser una barrera. Luego hay barreras cognitivas, que nosotros no demos, por ejemplo, no ayudemos a esa accesibilidad cognitiva, pues por ejemplo usando mapas mentales o utilizando rutinas de pensamiento. Puede haber barreras estructurales y organizativas, que no gestionemos bien los horarios y estamos haciendo que haya niños que no tengan la atención adecuada. Luego las comunicativas, que no utilicemos, por ejemplo, en un niño que lo necesita, pues el sistema bimodal o pictogramas en el aula, ¿vale? Y por otro lado, otra de las claves de la inclusión educativa es que genera cambios en la cultura, en la política y en las prácticas de centro. Ahora después vamos a ver cada una de ellas qué significa. Un centro inclusivo tiene que tener en cuenta 3 dimensiones, 3 tareas y 3 principios. Las 3 dimensiones las que hemos dicho antes, la cultura, las políticas y las prácticas educativas. La cultura son nuestros valores, los valores que nosotros queremos transmitir como centro. En nuestros centros los tenemos muy claros, ¿no? Entonces, sería construyendo comunidad y estableciendo valores inclusivos. Son las relaciones que nosotros vamos a establecer con la familia, con otros estamentos fuera del centro, ¿vale? Es que la escuela tiene que ser acogedora y segura para todo el alumnado y también para la familia, y tiene que compartir unos valores inclusivos por todos, por el profesorado, por el personal de servicio, por las familias, por el alumnado. Luego tenemos las políticas. Las políticas es cómo organizamos, cómo programamos para que esta cultura realmente se lleve a la práctica. Es la escuela para todos y es el organizar los apoyos a la diversidad pensando en la inclusión. Y por otro lado, tendríamos las prácticas, y las prácticas es ya nuestra pedagogía, lo que es la práctica docente dentro del aula. Y en ello tenemos que pensar que el currículum tiene que ser accesible y para todos, a través de actividades de aula que fomenten la participación y no solamente las actividades de aula, sino también las extraescolares, ¿vale? Y ese apoyo, esa enseñanza se tienen que integrar para que se superen esas barreras al aprendizaje. Un centro inclusivo, además, tiene que pensar en 3 tareas: acoger a todo el alumnado, hacer que todos se sientan reconocidos y que haya estrategias para todos. Acoger es que no solamente tenemos que permitir que el alumno esté en nuestra aula, ¿no? Sino que es aceptar la diversidad realmente que tenemos en nuestra aula. Reconocido es que se sientan parte del grupo, que se sientan miembros importantes y que eso que lo hace único y diverso se lo reconozcamos. Y las estrategias para todos es diseñar pensando en todo nuestro alumnado y no en el alumnado promedio. Es decir, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una programación, que normalmente tiramos, digamos, de las editoriales, vienen pensadas para el alumnado promedio y no viene pensado para una
diversidad real que hay en el aula. Entonces nosotros tenemos que programar pensando en cada uno de nuestros alumnos, pensando en aquel alumno que tiene déficit de atención, pensando en aquel alumno que tiene altas capacidades y pensando en aquel alumno que simplemente va un poquito más flojito porque está teniendo problemas emocionales porque en casa las cosas no van bien. Pues en todo eso hay que pensar cuando programamos y no solamente en qué contenido voy a impartir. Y luego tenemos que pensar en los 3 principios. Los 3 principios de la educación inclusiva son la presencia, la participación y el progreso. La presencia está clara, es estar en el mismo lugar, en el mismo entorno educativo. Es decir, el niño tiene que estar presente en todo lo que ocurre dentro de su aula y no puede saltarse nada o ninguna vivencia importante que ocurra en su aula o con sus compañeros. La participación es que todos tienen que participar de las actividades propuestas. Es complicado, pero se puede hacer. ¿Cómo? Bueno, pues a través de las metodologías que vamos a ver hoy. Y por otro lado, el progreso. No solamente hay que estar presentes, no solamente tienen que participar de todo lo que ocurre en el aula, sino que además los alumnos tienen que progresar porque tienen que aprender, vienen al colegio para eso y tiene que existir avance. Y tenemos que medir esos avances en relación a ellos mismos. Algunas características de la escuela inclusiva es que personaliza el aprendizaje, forma el profesorado, que es lo que estamos haciendo aquí hoy por suerte, y va a fomentar siempre estrategias para atender a la diversidad, pues como, pues, por ejemplo, creando equipos de trabajo o desde los equipos de innovación educativa, van a buscar estrategias y mejoras educativas para atender esa diversidad que hay en el centro. Una característica de una escuela inclusiva es que da una gran importancia a los valores relacionados con el respetar a las diferencias. Luego, piensa que hay que atender a la totalidad del alumnado, crea comunidad, no solamente entre el profesorado y los alumnos, sino que hay que aceptar y hay que involucrar a las familias, y las familias tienen que pertenecer a esa comunidad y además hay que darles voz y voto. Y por otro lado, fomenta la colaboración de todos los implicados de la enseñanza de esos alumnos. ¿Y cómo organizamos nuestros centros de esa manera inclusiva? Bueno, pues está claro, por un lado, hay que hacer una organización de los recursos pensando en clave inclusiva. Esto va por los directores pedagógicos, que son los que organizan los recursos. Cuando vale, no tenemos muchos recursos, pero los que tenemos, ¿qué vamos a hacer con ellos para atender a la diversidad? Eso es lo que hay que plantearse, lo primero que hay que plantearse. Luego, el profesorado tiene que ser reflexivo y tiene que estar formado y luego tiene que haber un trabajo en equipo y coordinación. En la organización de recursos, como he dicho, el centro y en este caso los equipos directivos tienen que tener como prioridad la inclusión y la atención a la diversidad. Y para gestionar esos recursos y horarios, pues en nuestro caso deberíamos tener en cuenta el procedimiento de refuerzo educativo y apoyo especializado que ya tenemos, donde viene muy bien estructurado qué tiempos y cómo organizar cada uno de esos recursos, según diferentes situaciones. Para ello, primero tenemos que conocer la situación del centro en materia de inclusión por parte de todo el mundo, incluido el equipo directivo, que a veces ocurre que en alguna sesión de evaluación alguien dice, pero ese niño, ¿qué le ocurre? Y dices tú, a esta altura me lo vaya a preguntar, eso no puede ocurrir. Todo el centro tiene que saber qué necesidades hay y qué necesidades hay no solo en general a nivel de centro en todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. Y a partir de ahí reflexionamos sobre esa situación y cómo la podemos mejorar. Luego, prevemos qué recursos tenemos, que he dicho, vale, no hay muchos recursos, pero con los poquitos que tenemos, ¿cómo los podemos organizar para atender esas necesidades? Y esa detección de las necesidades que normalmente se hace desde el aula, que es el tutor o el profesor de área quien la detecta, pues tiene que
decirlo con tiempo a los equipos directivos, a los departamentos de orientación, para que esa previsión de recursos sea efectiva. Luego, organizar los recursos pensando en que hay que atender a la diversidad, no solamente con las horas que se entran dentro del aula, sino que hay que dar espacio para que los equipos de trabajo funcionen, para que se puedan reunir, para que puedan programar, planificar, evaluar, que haya una buena organización de la docencia compartida, etc. Y una vez que tenemos todo eso, podemos organizar los horarios pensando en poder atender a la diversidad que hay en nuestra aula. En el profesorado reflexivo y formado, bueno, pues está claro, tenemos que estar dispuestos a reflexionar como profesores. Tenemos que buscar evidencias contrastables y tenemos que formarnos, tanto a nivel externo, ¿vale?, como a través de otros compañeros. Es decir, a través, por ejemplo, de mejoras educativas. Si un profesor lleva una buena práctica dentro del aula y le está funcionando esa buena práctica para atender a la diversidad, ese profesor puede formar a otros compañeros y explicarle esa buena práctica para que se pueda llevar a cabo en otra aula. Y en el trabajo en equipo y la coordinación, pues que el equipo directivo debe garantizar la coordinación entre profesionales, porque si no nos organizamos, si no nos podemos reunir para organizar bien, para poder programar y planificar bien, es imposible poder implementar en condiciones este tipo de modelo educativo. Debe hacerse extensiva a otros profesionales y a la familia, y hay que tener en cuenta muy bien los tiempos y el establecimiento de reuniones periódicas y cumplirlas. Que no esté solo en el calendario, sino que realmente nos reunamos. Y vamos a empezar con la enseñanza multinivel. Vamos a empezar con la enseñanza multinivel porque es como nuestra primera metodología que podemos llevar a cabo dentro de nuestra aula, como una práctica docente, y a partir de ella podemos ir estructurando o podemos ir organizando otros modelos, como por ejemplo la docencia compartida. ¿Qué es la enseñanza multinivel? Vale, una de las definiciones, hay un montón, ¿vale?, por ahí, pero una que lo explica, que a mí me gusta cómo lo explica, es que es un modo de enseñar en el que se prima que haya una única lección por clase, pero que esta lección se tiene que ajustar previamente a los distintos niveles de aprendizaje que hay en el aula. ¿Esto qué voy a hacer? Pues por un lado que evitemos el tener que hacer adaptaciones curriculares, ¿vale?, o que tengamos que hacer programas de refuerzo. Si nosotros ya en nuestra única lección, en nuestra única programación, ya tenemos señalados los diferentes niveles de nuestros alumnos, con los diferentes, digamos, conceptos, contenidos que van a ser más de refuerzo, cuáles van a ser más de, digamos, de ampliación, y además vamos a tener una serie de actividades que son aptas para todos, y etcétera, 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 vamos a evitar el tener que hacer adaptaciones curriculares o programas de refuerzo. Con una única lección estamos llegando a todo nuestro alumnado. ¿Cuáles son las claves? Pues que ajusta el currículum a las características personales de cada alumno. Esto quiere decir que se hace una personalización de la enseñanza. No voy a explicar mucho qué es la personalización porque eso sería para otra formación entera, ¿vale? Pero así por encima es el ajuste de la acción educativa a las características de cada alumno. La personalización no es solo individualizar, no es una enseñanza individualizada, sino que es que esa enseñanza sea accesible a todo el alumnado. ¿Cómo? Pues a través de metodología activa, a través de metodología favorecedora a la inclusión, teniendo en cuenta el DUA, etc. Debe ser proactiva, tiene que ser más cualitativa que cuantitativa, sobre todo a la hora de evaluar. Tiene que estar centrada en el alumno, es decir, el alumno va a ser el protagonista, y acerca el contenido, los procesos, los productos, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, de una manera más diversa y más variada. Estamos siempre diversificando las tareas, diversificando la evaluación, diversificando todo lo que es la enseñanza a nuestros alumnos. Otra clave de la enseñanza multinivel es que es una única lección para todos. Evita el tener que hacer las adaptaciones, como he dicho antes, ¿vale?
Además, los alumnos van a encontrar siempre actividades acorde a su nivel y además van a tener la posibilidad, según la edad, de poder seleccionar con qué actividad se encuentran ellos más cómodos, ¿vale? Incluso podrán, en algunas actividades, ya lo veremos más adelante, realizarlas de una manera parcial, ¿vale? Y por último, programar pensando en que todo el alumnado logre los objetivos marcados. ¿Y por qué y para qué tenemos que utilizar la enseñanza multinivel? Bueno, porque por un lado se adapta a los distintos ritmos de aprendizaje que yo me puedo encontrar en un aula. Ya sabemos que en un aula tenemos niños que acaban en 0,2 cualquier ejercicio y luego tenemos niños que con ese mismo ejercicio pues, se pueden tirar una hora o no acabar. Bueno, y luego tendremos niños que tienen más dificultades, pues porque tienen un razonamiento pues, que les cuesta un poquito más, etc. Pues gracias a la enseñanza multinivel vamos a poder adaptarnos a esos distintos ritmos. Por otro lado, permite usar distintas metodologías. O sea, cuando tú estás trabajando en multinivel, tú puedes llevar a cabo cooperativo, tener en cuenta el dúo. Además, lo puedes hacer a través de docencia compartida. Además, puedes trabajar el aprendizaje basado en proyectos. O sea, todas las metodologías tienen cabida dentro de la enseñanza multinivel. Y luego recompensa el esfuerzo personal, porque siempre vamos a poner el foco en las actividades que el niño va realizando y cómo va progresando más que en un examen final, ¿vale? Y desarrolla las capacidades creativas y críticas en el alumnado. ¿Y para qué? Pues para conseguir un aula realmente inclusiva donde todos estén presentes y sobre todo donde todos puedan participar y alcanzar logros, porque consigue la participación activa de todo el alumnado y porque incrementa la autonomía personal e independencia. ¿Por qué incrementa la autonomía personal e independencia? Porque como vamos a ver después, en la enseñanza multinivel se hace mucho hincapié en el que el alumnado pueda, como he dicho antes, elegir qué actividad va a realizar. Entonces, al final, estamos consiguiendo alumnos autónomos. Aspectos a tener en cuenta. El profesor va a planificar para todos los estudiantes en cada una de sus unidades didácticas, señalando y combinando objetivos individuales dentro de esa misma programación o dentro de esa misma sesión, ¿vale? Normalmente, cuando hablamos de multinivel, siempre nombramos el modelo Collicott, ¿vale? Que era un señor que fue el que nos dijo cómo lo teníamos, digamos, que organizar o programar. En el modelo Collicott hay 4 fases. Por un lado, la identificación de los contenidos más importantes. Esto no necesariamente debe de ser los mismos contenidos para todos. Es decir, yo puedo tener 3 contenidos que sean muy importantes que los quiero para toda la clase. Y luego puedo tener otros 2 contenidos que son también muy importantes, pero creo que como son más de ampliación, se los puedo exigir más a otros niños, ¿vale? Estrategia de preparación de presentación de las tareas por parte del profesorado, que es preparar las distintas formas de presentar lo que nos dice el DUA, cómo vamos a presentar la información para que le llegue a todo nuestro alumnado. Luego, las diferentes prácticas para el alumnado es lo mismo, ofrecer diferentes opciones de trabajo, ¿vale? Cómo el alumno cómo va a participar y cómo nos va a presentar esa tarea. Y como he dicho, esa participación puede incluso ser parcial. Ya veremos cómo, ¿vale? Y por último, distintas estrategias de evaluación. Evaluar a cada alumno pues, a partir de las actividades como las que ha realizado, ¿vale? O crear portafolios, etcétera, usando diferentes instrumentos de evaluación y siempre respetando el nivel individual de aprendizaje de cada alumno. ¿Qué requisitos tenía la enseñanza multinivel? Pues por un lado tiene que tener en cuenta los estilos de aprendizaje, involucrar a todo el alumnado en la lección,
Admitir que hay que hacer ajustes, es decir, una vez que tú lo has hecho todo, puede ser que tengas que reajustar cosas. Pues no pasa nada, ajustamos. Y en nuestra programación, y además es algo que ya hacemos, estamos constantemente cambiando, ajustando cosas. Pues eso lo tenemos que admitir. Dar elección al alumnado, como he dicho, y muy importante, y para mí creo que es la clave, aceptar el valor de los diferentes métodos de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden igual y nosotros tenemos que admitir que todas las presentaciones son igual de válidas, que todas las formas de aprender son igual de válidas. Y, por supuesto, evaluar basándonos en las diferencias individuales. ¿Y cómo? Pues programando actividades con diferentes niveles de dificultad y con distintas posibilidades de ejecución y expresión, ayudándonos de la taxonomía de Bloom, que ahora lo vamos a ver. Y en clase, presentando la información adaptada a los diferentes niveles que voy a tener dentro de mi aula. Tengo que fomentar la participación a través de preguntas que sean acordes a los diferentes niveles de los alumnos, porque a veces pasa que hacemos una pregunta y vemos que el niño no contesta y parece que no lo sabe. Pero si formulamos la pregunta de otra manera, el niño no lo sabe decir. Bueno, pues tendremos que ver a ver de qué manera hacemos esas preguntas para que ese alumno pueda participar, ¿vale? Perdón. Ahora. ¿Y cómo, digamos, la secuencia para realizar una programación de este tipo? Por un lado, tenemos que saber cuál es el concepto o el contenido subyacente, según donde lo leeráis. En algunos sitios dice concepto y en otros sitios dice contenido, ¿vale? El concepto subyacente es nuestro eje central. Nuestro eje central o de la sesión o de la unidad didáctica. Es lo más importante, lo que nosotros queremos que todos nuestros alumnos aprendan, ¿vale? Que es aquello que yo quiero que comprendan cuando terminemos la sesión o la unidad didáctica. Ese concepto subyacente nos va a ayudar siempre a determinar el hilo conductor. El hilo conductor es como la justificación de un aprendizaje basado en proyectos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es que esa idea que queremos trabajar, ¿vale? Y además, ese concepto subyacente nos va a ayudar a determinar qué saberes básicos nucleares vamos a seleccionar y cuáles van a ser los mínimos que vamos a exigir en nuestra clase. Luego tenemos que pensar en qué método, en cómo vamos a presentar la información, ¿vale? Utilizar diferentes metodologías en base al tipo del aprendizaje, de cómo es nuestra aula, de las competencias, como he dicho. La enseñanza multinivel se nutre del uso de metodologías favorecederas a la inclusión. Entonces, en base a los contenidos que yo voy a trabajar, pues yo tendré que pensar, y bueno, y en base al tipo de alumnado que tengo en el aula, tendré que pensar si eso lo voy a hacer en cooperativo, si lo voy a trabajar con un proyecto, si voy a hacerlo con una docencia compartida por estaciones de aprendizaje, ¿vale? Para ello, no podemos olvidar que tenemos estilos de aprendizaje diferentes en nuestras aulas, que vamos a tener que tener en cuenta los diferentes niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom y decidir el tipo de participación de algunos alumnos o de todos los alumnos y permitir la participación parcial. La participación parcial es que el alumno realizará únicamente una parte de la actividad, basado en el nivel de su habilidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un grupo de cooperativo a varios niños realizando una actividad en el folio giratorio y tengo un niño que tiene más y no se van a escribir, por ejemplo, un poema y tengo un niño que tiene más dificultades, pues su participación parcial es que en vez de escribir un verso completo o una estrofa, es que le ponga el título, ¿vale? Es decir, vamos a permitir que participe de las actividades en base, o sea, hasta donde él pueda. La preparación de actividades. Tendremos que ofrecer actividades
que estén basadas en los diferentes modos de aprender que tenemos en el aula, como es lógico. Y lo más importante en las actividades es que hay que hacer una adecuada gestión del tiempo para que no nos ocurra lo de que un niño ha terminado en 0,2 y otro no nos acabe, y permitir la libertad de elección de tareas. Para eso tenemos que intentar prever, aunque nos equivoquemos, que no pasa nada, el tiempo que van a tardar en realizar cada una de las actividades, que no sobrecarguemos de actividades, ¿vale? O que no pongamos actividades que requieran de una larga ejecución. Y si hay una actividad que requiera de una larga ejecución, fraccionémosla, que puedan hacer en una sesión una parte y en otra sesión otra, ¿vale? Y que esté todo como muy bien organizado y que cuando sepan, o sea, cuando los alumnos terminen una actividad, sepan a qué otra actividad se pueden incorporar. Y en la libertad de elección de tarea, sí es importante decir que en infantil obviamente no pueden elegir la tarea porque son muy pequeños y no tienen todavía capacidad para ello. Entonces va a ser el profesor, la maestra o el maestro el que les va a guiar por los distintos niveles de aprendizaje. En un primer ciclo de primaria, el docente va a guiar esos procesos por los diferentes niveles de aprendizaje, pero ya les va a ir dando estrategias y pautas de cómo ir seleccionando las tareas en base a cómo ellos mismos, los alumnos, se vayan viendo. Y ya a partir del segundo ciclo, sí es recomendable, aunque el profesor les ayude, como es lógico, a que el niño pueda elegir diferentes actividades, ¿vale? Que pueda realizar elección de tareas. ¿Con esto quiero decir que todas las tareas las tienen que elegir los niños? No. Con esto quiero decir es que puede haber una tarea que sea obligatoria para todos y luego dar elección de 3 tareas diferentes y cada una de esas 3 tareas elige con la que se sienta más cómodo, por ejemplo. ¿Cómo evaluamos? Pues tenemos que preparar actividades vinculadas a los modos de práctica, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la participación parcial, la taxonomía de Bloom, etc. Todo lo mismo que hemos visto con las actividades tiene que estar reflejado en nuestra evaluación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el trabajo diario tiene que tener más importancia que las pruebas individuales que se puedan realizar. Y que ese trabajo diario pues lo podamos evaluar, pues, por ejemplo, con la coevaluación, o la heteroevaluación, o la autoevaluación. Y no menos importante, a los niños hay que darle la misma importancia a todos los modos de presentar la información, que es lo que nos dice el DUA, ¿vale? Que si tenemos un niño que le es más fácil expresarse de manera oral que de manera escrita, pues eso tiene la misma validez, esa prueba oral o esa actividad oral, que si fuese por escrito. Y una vez que tenemos todo esto, digamos que podemos organizar nuestra sesión teniendo en cuenta que podemos cambiar de metodología de una sesión a otra, como es lógico, como con cualquier unidad didáctica, que no hace falta que en cada sesión se realicen actividades de cada nivel de la taxonomía, que ahora la vamos a ver, y que es importante pensar en qué recursos disponemos. La taxonomía de Bloom, que es como nuestra base para poder diseñar en multinivel, ¿vale? Pues fue creada por Benjamin Bloom y ellos formularon una teoría, que es la teoría de los dominios de aprendizaje, donde hablaban que había como 3 procesos desde los cuales los niños podían aprender, o 3 dominios. Estaba el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. ¿En qué consiste? Pues simplemente en jerarquizar los objetivos de aprendizaje. Como he dicho, eran 3 dominios de aprendizaje: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor.
El psicomotor podemos decir que es el saber hacer, nuestras destrezas manuales y cómo nos relacionamos con el entorno. El dominio afectivo es el saber ser, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, etc. Y el dominio cognitivo es el saber. Cuando nosotros estamos diseñando actividades niveladas o estamos en una enseñanza multinivel, siempre nos vamos a centrar en el dominio cognitivo, que son pues, obviamente las capacidades intelectuales, ¿vale? En el dominio cognitivo, los procesos cognitivos, tendríamos esto. Y entonces vamos desde un orden inferior a un orden superior. Los procesos cognitivos de orden inferior son recordar, comprender y aplicar, y los del orden superior son los de analizar, evaluar y crear. Nosotros tenemos que procurar que nuestro alumnado pase por cada uno de estos dominios, pero puede ser que en una sesión solamente trabaje el dominio recordar y comprender, porque así lo requiera y porque haya hecho una evaluación inicial y yo vea que en mi clase ahora mismo solamente me puedo mover en esos dos dominios. Recordar. Recordar significa el que seamos capaces de memorizar diferentes datos, ¿vale? Y las palabras que normalmente vamos a utilizar para realizar una actividad en este tipo de dominio sería pues elige, copia, observa, ¿vale? Y un ejemplo de actividad, pues memorizar un poema. Comprender es ya el ser capaz de entender aquello que he memorizado, ¿no? Y además soy capaz de encontrar información, ¿vale? Y extraerla. Las palabras, pues interpretar, clasificar, explicar, comparar. Y un ejemplo de actividad, pues sería, dime ejemplos de plantas. Aplicar sería usar aquello que he aprendido en una nueva situación, ¿vale? Extrapolar lo aprendido a nuevas situaciones. Y las palabras que se suelen usar para realizar actividades de este nivel, pues serían identificar, usar, planear. Estos serían los de orden inferior. Y los de orden superior serían analizar, que ya es ser capaz de descomponer la información que hemos obtenido en diferentes partes y manejarla. Y las palabras que se suelen usar es examinar, organizar, agrupar. Y un ejemplo sería, pues, compárame dos tipos de textos. O un compara y contrasta, por ejemplo, también valdría. Y en evaluar, pues ya es ser capaz de justificar y de defender la opinión y de expresar aquello que has aprendido con tu propio juicio. Las palabras que se usan, pues argumenta, demuestra, mide, ¿no? Y los ejemplos que se podrían de una actividad, pues realizar un cuestionario en grupo. Y por último, crear, que es proponer soluciones alternativas, ser capaz de diseñar algo nuevo, ¿vale? Las palabras, pues, o diseñar, construir, cambiar. Y un ejemplo, pues, crear un labbook, crear un mural, realizar una obra de teatro con lo que han aprendido, un pequeño roleplay, cualquiera de esas valdría. Bueno, esto es una tabla de los procesos cognitivos del Gobierno de Canarias, creo que es, ¿vale? No lo voy a abrir, simplemente que viene muy bien para cuando se está diseñando multinivel, porque te vienen todas las palabras clave, te vienen las diferentes acciones y te vienen las preguntas que puedes formular. Entonces, como que es un soporte que ayuda mucho cuando estás realizando alguna sesión en multinivel. Esto es rápido. Para nuestro alumnado, nosotros tenemos que guiar con las palabras y con las preguntas que hemos visto antes a nuestro alumnado en este proceso o en este camino que va del saber conocer, que es nuestro recordar, memorizar, al saber hacer, que sería el crear o el diseñar. ¿Vale? ¿Y cómo realizamos actividades niveladas? Pues tenemos que tener en cuenta que hay que marcar actividades con diferentes ritmos de ejecución, que tenemos que diseñar pensando en la taxonomía de Bloom, que a cada nivel hay que darle una calificación, una puntuación, porque hay que ir evaluándolo.
cada nivel, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, hay que compartirlo con los alumnos. Los alumnos tienen que saber cómo van progresando. No podemos llegar al examen final, o si hacemos un examen, y ponerle una nota y decirle la nota y ya está. Los niños tienen que saber cómo van progresando, y si nosotros vamos evaluando poco a poco y vamos puntuando poco a poco cada actividad de esa enseñanza multinivel, ellos van viendo su progreso. Eso hay que compartirlo con ellos. Hay que explicar qué van a hacer en cada momento, hay a los niños que crearle un itinerario de aprendizaje, que sepan qué va a ocurrir después, ¿vale? Que elaboren una actividad, o sea, hay que elaborar una actividad con distintos niveles de complejidad, y por supuesto tenemos que facilitar las diferentes estrategias para eliminar esas barreras, ¿no?, a la participación. Tendremos que dar estrategias de apoyo, pues, que tengan que ver con que los niños pues tengan facilidades a la hora de escuchar, que tengan facilidades a la hora de escribir, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que, en este sentido, implementar el Bloom. Importante, cosas que ya he dicho, pero que vamos a recordar. ¿Todos tienen que pasar por todos los niveles? No, cada alumno puede partir de un nivel diferente, ¿vale? Tenemos que pensar que muchas veces cuando hacemos enseñanza multinivel, los niños con necesidades, o los niños con dificultades de aprendizaje, parece que siempre se nos van a quedar en los niveles más bajos, que siempre se nos van a quedar, por ejemplo, en recordar. Sin embargo, a veces este nivel es lo que más le cuesta, porque si tenemos un niño que tiene dificultades en las funciones ejecutivas, va a tener problemas en la memorización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que siempre se va a quedar en ese nivel y no va a avanzar? Eso lo dejo ahí como para la reflexión, ¿vale? Toda la clase en un mismo nivel, ¿vale? Hago una evaluación inicial y veo que toda mi clase, todos mis alumnos tienen que partir del mismo nivel. Por ejemplo, aplicar, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo entonces hacer una enseñanza multinivel? Sí, sí se puede, ¿vale? Solamente que tendremos que proponer actividades que estén dentro de ese mismo nivel taxonómico, por ejemplo, de aplicar, pero esas actividades van a estar adaptadas a las diferentes necesidades de cada alumno o de cada grupo cooperativo. ¿Y tengo que trabajar todos los niveles en una misma sesión? Como he dicho antes, no es necesario que en una misma sesión se trabajen todos los niveles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, los niveles se van a determinar en base a una evaluación inicial. No la evaluación inicial que hacemos a principio de curso para ver cómo vienen los niños del curso anterior, sino que antes de empezar una unidad didáctica o un tema, una lección, normalmente tanteamos cómo están nuestros alumnos, o deberíamos de tantear qué saben nuestros alumnos. En base a eso tendremos que diseñar nuestras distintas actividades en base a la taxonomía de Bloom. Entonces, no hay por qué trabajar todos los niveles en ese momento, ¿vale? Importante. El alumno es el protagonista del aprendizaje. La intervención en una enseñanza multinivel no puede durar más de 10 minutos. La intervención del profesor, ¿vale? Entonces tenemos que huir de las clases magistrales y tenemos que ceder el protagonismo a nuestros alumnos. Yo sé que cuesta mucho trabajo reducir el tiempo de explicación, pero en la enseñanza multinivel es totalmente contraria de esas clases magistrales donde el profesor empieza a explicar, como estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Y que el alumnado no participe nada. Eso no se puede hacer. Entonces, lo que se recomienda es que tengamos intervenciones muy cortas, de máximo unos 10 minutos, donde vayamos claramente a explicar lo más importante, no divagando, y ahora nuestros alumnos comienzan a trabajar, ¿vale? Y comienzan a trabajar pues en cooperativos, en un aprendizaje basado en proyectos, lo que sea. ¿Que quedan dudas de la explicación? Pues voy por los diferentes
grupos y voy resolviendo las dudas. Y si tengo que explicar individualmente a un alumno, pues lo hago. Pero la intervención general al aula no puede exceder más de 10 minutos. Prohibido deberes tradicionales. Directamente nos dicen que no se debería demandar deberes. Pero si se mandan deberes, por cualquier motivo, tienen que ser deberes muy bien pensados, ¿vale? Que realmente sirvan de desafío para los niños, tanto para reforzar algo como para ampliar conocimientos si hiciera falta. Pero esos deberes que se mandan, si se mandasen, hay que tener en cuenta que la corrección debe de ser individual porque no deberían de ser deberes además comunes a todos, ¿vale? Y si se realiza una corrección grupal por cualquier motivo, tendría que ser algo pensando que nos vaya a servir como un material didáctico. Pues, ¿por qué? Pues porque el alumno va a explicar a los compañeros lo que ha hecho en casa, ¿vale? A modo de exposición. Y hay que tener en cuenta que todas las tareas se evalúan. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa, se devalúa. Y el niño no le encuentra el sentido a lo que está haciendo, ni nosotros tampoco. Entonces, ¿qué? Valorar de manera apropiada las tareas que vayan realizando a lo largo de la sesión, y esto nos va a ayudar a que le podamos dar menor importancia a la prueba escrita, porque si nosotros vamos registrando muchas notas a lo largo de las sesiones, ¿para qué quieres luego al final una prueba escrita? Si tienes un montón de anotaciones sobre el progreso de tu alumno, ¿vale? Y esto obviamente pues lo podemos hacer a través de un registro de logros, de rúbricas, portafolios, ya según la clase, el tipo de necesidades que haya en la clase, el tipo de sesión que se esté llevando a cabo, pues tenemos que utilizar un instrumento de evaluación u otro, como es lógico. Y voy con la docencia compartida. Espero no ir muy rápido. A ver, ¿qué es la docencia compartida? La definición simple que encuentra en cualquier lado es la de que son dos o más profesionales que brindan una instrucción sustantiva a un grupo diverso o mixto de estudiantes en un solo espacio físico. Esa es la definición más simple, pero que todo el mundo conoce. ¿Cuáles son las claves de esta definición? Está claro, por un lado, que siempre vamos a tener dos profesores en el aula, pero también puede haber más de dos, si se organiza bien. No te cierra a que sea solamente dos profesores. Que los profesionales que estén implicados tienen que ser parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el peso no tiene que recaer únicamente en el tutor o en el profesor de área, ¿vale? Sino que el profesor que va a entrar en esa codocencia tiene que tener una parte importante, ¿vale? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Que los docentes van a enseñar en un aula diversa, entendiendo una aula diversa o entendiendo la diversidad como que todas las personas en algún momento tenemos dificultades, tenemos algún momento en el que tenemos pues, más dificultad para adquirir algún conocimiento, etcétera. Pues estamos ante una aula diversa, no tiene por qué ser solamente con necesidades educativas especiales, y los docentes van a tener que enseñar en una aula de esas características. Hoy en día lo estamos viendo, parece que cada vez tenemos aulas más diversas. Yo creo que son iguales de diversas que antes, solamente que ahora ponemos nombres. Y las clases se imparten en un mismo espacio físico o aula. Está claro, los niños están dentro del aula y son los docentes los que entran dentro. Y el niño no sale para recibir ese refuerzo o esa atención más individualizada. ¿Por qué y para qué la docencia compartida? Por un lado, porque genera cambio. Igual que habíamos visto antes que la inclusión generaba cambio a nivel de cultura, política y prácticas educativas, la docencia compartida genera cambio a nivel institucional, a nivel de aula y a nivel de alumnado. A nivel institucional, va a crear que los profesores tengan una mayor relación entre ellos y se van a apoyar y buscar ayuda, ¿vale? Va a fomentar que se colabore, que se coordine mejor. Muy importante, va a favorecer la innovación educativa. ¿Por qué? Porque la docencia compartida es una mejora educativa del centro.
¿vale? Y va a conllevar que tengamos que aplicar nuevas metodologías, por tanto va a implicar una innovación educativa. Y por otro lado, bueno, como he dicho, el aprendizaje entre los profesionales. A nivel de aula, conlleva que cambiemos nuestras propias prácticas docentes, que pensemos qué es lo que estamos haciendo y que lo mejoremos. Y que entonces va a hacer que cambiemos nuestras metodologías. Va a haber una planificación conjunta de las sesiones con los dos profesores. Vamos a poder, al ser dos personas, tener una mayor visión del aula, y eso también conlleva que podamos ver antes o detectar antes las posibles necesidades, nos vamos a anticipar, ¿vale?, a las necesidades. Y va a haber una mayor interacción de los profesionales, tanto dentro como fuera del aula, porque como hay que coordinarse, no solamente el tiempo que vamos a pasar juntos dentro del aula trabajando, sino que fuera vamos a tener que coordinarnos. Y a nivel del alumno está claro, si se quiere abrir, favorece la inclusión, el alumno se va a sentir uno más del grupo, va a favorecer la autonomía del alumno. No hay delegación, y esto es muy importante, de responsabilidad en el especialista. ¿Por qué? Porque a veces tenemos niños que necesitan cierta ayuda o tienen ciertas dificultades de aprendizaje que enseguida son para el PT o son para el AL, pero a lo mejor son necesidades o son dificultades que se pueden solventar dentro del aula y no es necesario que acuda al especialista, ¿vale? Entonces, con esta metodología o con la docencia compartida, no se delega todo en el especialista. Y luego hay un mayor conocimiento por parte del profesorado que trabaja con ese alumnado de las necesidades y de la diversidad que hay en ese aula. ¿Y para qué? Pues para ser capaces de analizar mejor nuestra propia práctica educativa, para favorecer el uso de otras metodologías inclusivas, como el cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, etc. Y para poder atender mejor a todo nuestro alumnado, tenga o no tenga necesidades educativas especiales. ¿Cómo organizamos la docencia? Pues tenemos que tener los recursos organizados. Dentro de los recursos organizados, el equipo directivo y el equipo de orientación de manera conjunta tienen que hacer como un mapeo de la diversidad que hay en el centro y la tienen que conocer, tienen que valorar de qué recursos disponen, ¿vale?, para realizar los horarios y ver en qué grupos sería necesario realizar esa docencia compartida. Y tener en cuenta en esos horarios a los especialistas de PT y AL, porque ahora dices tú, venga, vale, en este curso de cuarto de primaria vamos a hacer docencia compartida. Y va a entrar el profesor de refuerzo todas las horas de lengua y de matemáticas. Y ahora resulta que en esa misma clase también tiene que entrar un PT. Ya son 3 y ya se complica la cosa para organizarse. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas variables. Luego, realizar los distintos cuadrantes y documentos, teniendo en cuenta a los equipos de trabajo para poder organizar y recoger pues, todo lo que se va trabajando, porque esto hay que coordinarse antes, durante y después evaluarlo, y eso tiene que quedar registrado. Y luego, pues como es lógico, organizar esos horarios de las reuniones que se van a llevar a cabo entre los docentes que realizan la docencia compartida y cómo se van a coordinar. Antes de la sesión hay que tener en cuenta qué alumnos y alumnas hay en el aula, eso es obvio, y si hay algún tipo de programa individualizado. Por lo mismo, por si en esa clase también tiene que intervenir el PT. Por otro lado, hay que programar y preparar todos los recursos y todas las tareas, teniendo en cuenta el multinivel, que ya lo hemos visto, y teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje. Tenemos que pensar en cómo vamos a organizar a nivel de espacio nuestras aulas, cómo los vamos a agrupar y también en los tiempos. Según el modelo de docencia compartida que vayamos a llevar a cabo, los niños se tendrán que agrupar de una manera u otra y los tiempos de las actividades pues llevarán
también asociado pues, a una forma u otra, ¿vale? Y luego tenemos que pensar las metodologías que vamos a usar, el modelo de docencia compartida que vamos a llevar a cabo una vez que sabemos qué tipo de alumnado tenemos y qué tipo de lección vamos a dar. Y muy importante, tenemos que establecer qué rol va a tener cada profesor durante la sesión. ¿Por qué? Pues porque los dos profesores son igual de importantes cuando entran en el aula y las funciones tienen que estar muy bien establecidas para que todos puedan realizar su trabajo plenamente. Durante la sesión, pues hay, pues como en cualquier otra sesión de aula, tenemos que crear un clima de aula seguro y adecuado para todos nuestros alumnos. Tenemos que estar consensuados con nuestro compañero y tener los mismos criterios de cómo vamos a manejar la conducta y los conflictos que puedan surgir en el aula. Esto es como un matrimonio, pues igual tenemos que estar de acuerdo en que si surge un conflicto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo entre los dos? Hay que usar un lenguaje claro y explícito por parte de los dos docentes. El trabajo en equipo es imprescindible y que cada uno haga sus funciones, digamos que nadie se escaquee, ¿no?, de su parte. Hay que prestar atención a todas las diferencias individuales que hay en nuestra aula, y como he dicho antes, no tiene por qué ser solo los NEE, y hay que promover la participación de todos nuestros alumnos. Eso durante la sesión. Y al finalizar la sesión, tenemos que evaluar tanto el proceso del aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo que han aprendido, y tenemos que valorar nuestro propio desempeño, es decir, nosotros como docentes, ¿lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? Antes de abriros lo de la evaluación, me gustaría comentaros qué es lo que tiene que tener un profesor que va a hacer docencia compartida. Tiene que compartir experiencias, estar dispuesto a compartir experiencias, dudas, y tiene que tener un compromiso real, ¿no?, con la docencia compartida. Tiene que participar en la programación de manera equitativa, es decir, los dos profesores tienen que participar de la misma manera. Hay que identificar bien los roles y las responsabilidades con el compañero, como he dicho. Tienes que estar dispuesto a que te evalúen y a ser autoevaluado. Es muy importante. Parece que a veces nos da miedo que venga un compañero a decirnos lo que no hacemos bien, pero me parece que es súper enriquecedor que nos digan aquello que podemos mejorar para crecer. Y por otro lado, hay que establecer pues, procedimientos de aula acordados, pues los tiempos, quién explica cada cosa, a qué niños nos vamos a acercar cada uno, etc. Y bueno, y diseñar las lecciones de manera conjunta, que no tiene que diseñar las lecciones solamente el tutor o el profesor de área, sino que cuando se hace docencia compartida, el profesor que entre como segundo docente tiene que ayudar, o tiene no que ayudar, sino que colaborar en el diseño de esas lecciones. Y con respecto a la evaluación, decir que a nivel de aula, lo voy a nombrar así por encima, tiene que ser una evaluación flexible, que tenemos que utilizar distintos métodos o distintos instrumentos de evaluación. Si ya estamos haciendo todo esto, de llevar a cabo el DUA, llevar a cabo la enseñanza multinivel, hago metodología activa y participativa, pero termino poniendo un examen y a mi única nota, pues no estamos haciendo nada, con perdón, no sirve de nada. Entonces nuestros instrumentos de evaluación tienen que ser variados y diversificados. Tenemos que hacer una evaluación tanto de las actividades individuales como de las actividades grupales, si estamos trabajando en cooperativo. Y tenemos que evaluar los procesos y no solo los resultados, esto es obvio, ¿vale? Es igual de importante el proceso. Si yo tengo un niño que me está haciendo las cosas de manera adecuada, pero el resultado final tiene un fallillo, ya con eso lo vamos a sentenciar, no puede ser, ¿vale? Es muy importante fijarse más en el proceso que en el resultado final. Tenemos que tener en cuenta
que las actividades y las tareas tengan un tiempo flexible para poder ser resueltas, que planteen diferentes niveles en la participación, que se puedan utilizar diferentes materiales para la evaluación, etc. Y a nivel nuestro como docentes, tenemos que valorar qué es aquello que ha funcionado, ¿vale? ¿Qué se ha aprendido del trabajo con el compañero? Es decir, mi compañero qué ha hecho de lo cual yo he podido aprender de él. ¿Qué debemos mejorar a nivel de planificación y de organización? ¿Qué podemos mejorar en las sesiones de la docencia compartida? A lo mejor, mira, es que no estaban bien establecidos los roles y tú has estado más tiempo con un grupo que en realidad me tocaba a mí y el otro grupo ha quedado desatendido. Pues ese tipo de cosas hay que evaluarlas, ¿vale? Y ahora vamos a ver los modelos de docencia compartida. Sí, vamos bien. Mirad, según la literatura que cojáis, podéis ver si tenemos los modelos, por un lado, de anglosajón, que se llaman, y por otro lado, los modelos de Teresa Huguet. El modelo anglosajón es más actual porque, bueno, en realidad era más antiguo, pero hace poco hicieron una revisión en el 2015, ¿vale? Entonces, es más actual, tiene 6 modalidades, pero en el 2019 añadieron 2 modalidades más, que son como una extensión de 2 que hay anteriores, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y luego, el modelo de Teresa Huguet es del 2009, tiene 8 modelos, y en él lo que gusta de este modelo es que establece muy claramente las funciones del profesorado, qué oportunidades da al alumnado cuando lleva a cabo esa docencia compartida y qué implicaciones tiene en la coordinación entre los dos profesores. Ahora no lo voy a abrir, pero en este enlace os lleva los modelos de Teresa Huguet, ¿vale? Sé que en el colegio, creo que era de Orense, ya habían trabajado algún modelo de docencia compartida de Teresa Huguet, creo, por lo menos habían mirado el documento. Sí, A ver, Antonio y Juan Luis vale, trabajaron esos modelos. perfecto, ¿ves? Muy bien, sigo. Los modelos anglosajones nos dice, por un lado, tenemos un profesor enseña y el otro observa. Es como el modelo más básico y más fácil de llevar a cabo. Un profesor es el que tiene la responsabilidad de dar la clase, ¿vale? De hacer la explicación, de poner las tareas, etcétera, etcétera. Y mientras el otro profesor está observando al alumnado, solo observando, no interviene. ¿Para qué sirve este modelo? Pues está claro, para hacer, digamos, como una primera evaluación, ¿no? A ver qué necesidades hay, etc. En este modelo, los maestros pueden intercambiar los roles. Bueno, en todos, pero en este es más factible que se puedan cambiar los roles, ¿vale? Puede haber una sesión donde un profesor explique y el otro observa la clase y luego sea al revés. Y ahora tú comparas y dices, venga, contigo estaban más nerviosos porque tu explicación fue más larga y contigo estaban más atentos porque utilizaste tal método que, oye, gastaste la atención súper bien, ¿vale? Para eso sirve este modelo. Es una forma como de evaluarnos. Las ventajas que tiene, pues que un docente lleva a cabo una observación más detallada de todos los estudiantes, se va a decidir qué observar, cómo recopilar esos datos en función de las necesidades que tenga ese grupo, ¿vale? Porque a lo mejor dicen, mira, vamos a hacer este tipo de docencia compartida porque yo quiero que me observes a tal y a tal niño, a ver por qué se pierden, ¿no? Por ejemplo. Luego, promueve la investigación, ¿vale? Para poder llevar a cabo mejoras educativas. En base a los resultados que nosotros estemos obteniendo con esa observación, vamos a poder promover o vamos a poder proponer mejoras y poder llevarlas a cabo. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que obviamente requiere una preparación
previa para poder planificar y poder organizar qué es lo que vamos a observar. Y sobre todo es el después. Después hace falta sentarse muy tranquilamente para poder analizar y compartir esos datos y poder tomar decisiones en condiciones sobre qué se va a hacer en base a lo que hemos observado. El otro modelo sería un docente enseña y el otro apoya. Normalmente es el que más se suele dar, sobre todo con los PT, ¿vale? Un profesor es el responsable de enseñar, ¿vale? Mientras que el otro va ayudando al alumnado. Bueno, he dicho de los PT, pero normalmente es más con los de refuerzo educativo. Bueno, ahora no se me abre, perdón, no sé qué pasa. Bueno, os lo explico. En este modelo, ¿vale? El profesor de área o el tutor es el responsable de llevar toda la sesión. El profesor que entre de refuerzo va a ir ayudando a aquellos alumnos que lo necesiten. La dificultad de este modelo es baja, ¿vale? Porque no requiere de mucha organización previa. Los inconvenientes y bueno, y a la hora de organizarlo y la temporalización, etcétera, una dificultad media, no necesita mucho. A nivel de ventajas, es que hay una atención inmediata de aquellos niños que necesitan ayuda. Eso es como la ventaja más importante. Inconveniente, pues una posible señalización de aquellos niños que requieren más ayuda por parte de otros compañeros. Por eso sería importante que el profesor rote mucho y no esté siempre pendiente de los mismos, ¿vale? La enseñanza alternativa. La enseñanza alternativa es que vamos a dividir la clase en dos grupos, un grupo más grande y un grupo más pequeño. Se va a enseñar el mismo contenido desde dos enfoques. El grupo más grande, digamos que es el grupo que tiene menos dificultades, y el grupo más pequeño va a necesitar una atención como más especializada, por decirlo de alguna manera. Ese grupo pequeño no tiene por qué ser solo los niños de refuerzo o necesidades. También se puede crear un grupo pequeño con los niños que necesitan ampliación, ¿vale? La dificultad de la enseñanza alternativa es media y el tiempo de planificación pues, es medio alto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que vas a satisfacer y atender las necesidades individuales, ¿no? de cada niño, porque el profesor que está en el grupo pequeño está haciendo una atención más individualizada. Además va a utilizar unos materiales, aunque el contenido es el mismo, va a utilizar unas actividades o unos materiales diferentes para que los niños alcancen ese contenido o ese concepto. Los profesores se pueden observar de manera informal cómo están dando la clase y el modelo de enseñanza que están llevando a cabo, y eso puede suponer una buena práctica. Inconvenientes, pues que pueden darse etiquetas de los grupos, del grupo pequeñito, por lo que hay que evitar que ese grupo sea siempre inamovible. Es decir, el grupo que está en enseñanza alternativa o en grupo pequeño puede variar, ¿vale? No tienen que ser siempre los mismos niños. Los alumnos pueden percibir al profesor que da la clase general, digamos, al tutor o al profesor de área, como el principal, ¿vale? Para evitar eso, sería conveniente que los profesores rotaran, y puede darse un nivel de ruido alto porque tenéis en cuenta que hay dos grupos trabajando, aunque sea el mismo contenido con actividades diferentes, con profesores explicando a la vez, ¿vale? Esto, por tanto, requiere también organizar muy bien el espacio. Y luego tenemos las estaciones de aprendizaje. Las estaciones de aprendizaje es que el aula se divide en varios grupos, ¿vale? Pueden ser nuestros grupos de cooperativo, y
va a haber dos estaciones donde estén los profesores, donde van a haber actividades que requieran como de un seguimiento por parte del adulto, y luego va a haber otras actividades que son como de trabajo autónomo. Y los niños, cada vez que terminan su actividad y su estación de aprendizaje, rotan a la siguiente actividad. Esto de dificultad en medio y de tiempo de planificación en medio. ¿Cuáles son las ventajas? Que los niños están trabajando en cooperativo, que los profesores pueden trabajar más saberes básicos o más contenidos, más conceptos en una misma sesión, porque puede haber diferentes conceptos o diferentes saberes en diferentes estaciones de aprendizaje, que es un aprendizaje obviamente más activo y más práctico, y que puede incluso que entre alguien más, algún adulto más, y pueda haber una colaboración externa para ayudar en alguna estación. ¿Cuáles son inconvenientes? Además del ruido, que está en casi todas los modelos de docencia, pues que hay que coordinarse muy bien y tener muy buena planificación, que hay que organizar y preparar muy bien los materiales que se van a usar y que hay que temporalizar muy bien cuánto va a durar cada estación de aprendizaje para que cuando digamos de rotar y de cambiar, todos hayan acabado, ¿vale? La docencia en paralelo es que dividimos la clase en dos grupos diferentes, cada maestra o cada maestro se va a encargar de un grupo. Se va a trabajar los mismos contenidos, las mismas actividades, etcétera, pero podemos nivelar las actividades, ¿vale? Según nuestra enseñanza multinivel, y al final de la sesión los dos grupos van a compartir qué es lo que han aprendido. La dificultad de planificación, de organización es media, ¿vale? Baja, y el tiempo de planificación medio, porque hay, como en todos estos modelos, hay que reunirse. ¿Qué ventajas tiene? Pues que hay una mayor supervisión por parte del maestro, porque vas a tener menos alumnos a tu disposición, al final tienes a la mitad de la clase, entonces les puedes resolver las dudas más rápidamente y responder a sus necesidades. Como hay que organizarlo muy bien con el compañero y tienes que organizar muy bien la sesión, pues te va a ayudar a un mejor proceso, digamos, de tu práctica educativa, es decir, lo tienes que tener todo súper bien organizado, tu actividad, etcétera. Y por otro lado, el beneficio que da en sí, como he dicho, el trabajar en grupos reducidos. Y los inconvenientes es que los dos profesores tienen que ser competentes en la materia que se va a dar. Es decir, si estamos en matemáticas en un nivel alto, los dos profesores tienen que tener ese nivel de matemáticas, porque los dos van a explicar y los dos van a tener que corregir y los dos van a tener que solventar las dudas. Hay que llevar un mismo ritmo de clase para que los dos grupos acaben a la misma vez, para que luego haya un tiempo de exposición. Y claro, el aula, como es lógico, tiene que tener espacio suficiente. Y bueno, y el nivel de ruido, que eso está en casi todas las modalidades. Y luego está la docencia compartida en equipo. La docencia compartida en equipo, digamos que es ya como lo más de lo más, a lo que todo el mundo aspira, pero también a la más compleja. ¿Por qué? Porque es que los dos profesores se van a encargar de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, requiere de una gran coordinación entre los dos profesores porque los dos van a explicar, los dos van a solventar dudas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues el profesor de la materia o el tutor va a presentar el contenido, va a dar como las instrucciones iniciales y luego el otro profesor va a ser el que dirige, digamos, la práctica y la evaluación. Es una forma de hacerlo. Pero al final los dos tienen, digamos, como la misma responsabilidad. Las ventajas, pues que los dos profesores tienen un papel activo en el aula, que los estudiantes van a ver a los dos profesores con la misma responsabilidad y al mismo nivel, que a veces ocurre que entran de refuerzo y es como tú a mí no me mandas callar, eso lo hemos visto porque no eres mi profe, bueno, pues eso aquí se evitaría. Organizan los dos, entre los dos, y gestionan los dos el aula,
se fomenta la innovación educativa y, como he dicho, sería como el modelo más complejo, pero a la vez es el que se supone que es más satisfactorio y más inclusivo. Los inconvenientes, pues que requiere una gran organización previa y que hay que tener muy bien definido cuál es la labor de cada profesor. Y luego tenemos los dos últimos modelos que añadieron, como he dicho anteriormente, nuevos en el 2019 creo que era, que es la enseñanza complementaria y la enseñanza simultánea. Son parecidos a modelos que ya hemos visto. La enseñanza complementaria es que un profesor imparte la clase a todo el mundo y un profesor de apoyo va a resolver las dudas, pero solamente a aquellos niños que se van quedando atrás, ¿vale? Entonces sería como un profesor explica y el otro apoya, solamente que centrándose solamente en las necesidades. Las ventajas, pues que hay una atención inmediata del alumnado, que se resuelven rápido las dudas, que la enseñanza es más personalizada, porque incluso puedes, si te has coordinado bien con tu compañero, puedes haber creado incluso alguna actividad más específica para esos niños que se van quedando atrás. Inconveniente, pues que puede haber un posible señalamiento de los compañeros, que el profesorado tiene que conocer muy bien las barreras al aprendizaje, así como las necesidades educativas de cada alumno, y que es necesaria una muy buena coordinación entre los docentes. Y en la enseñanza simultánea es que vamos a crear grupos cooperativos y cada profesor se va a responsabilizar de la mitad. Es como la enseñanza en paralelo, pero con grupos cooperativos, ¿vale? Entonces, van a poder realizar las adaptaciones necesarias según las características del grupo que le ha tocado. La dificultad es media alta y el tiempo de planificación pues también alto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se personaliza la enseñanza, porque hay una mayor atención a las diferencias individuales de cada grupo, que se fomenta el trabajo cooperativo y la participación del alumnado dentro de ese grupo cooperativo, y que estás trabajando con grupos reducidos. Inconvenientes, pues que hace falta una gran coordinación entre los dos docentes una vez más para preparar los materiales y actividades adaptadas a los diferentes subgrupos. Y hay necesidad de un aula pues, con espacio suficiente y bueno, el nivel de ruido alto que lo tenemos en todos los modelos de enseñanza. Y con esto termino, solamente deciros que dos docentes significan dos lenguajes, dos estrategias, tal vez dos metodologías, dos presencias que permitirán a niños y niñas ganar en vivencia. Y os propongo un pequeño reto, que reflexionemos después de todo lo que os he soltado, que es muchísimo, que hagáis una pequeña reflexión, pensando en vuestros colegios. Pensad en un aula concreto donde haya diversidad de alumnado, pensad en qué recursos disponéis, ¿vale? Qué profesores estarían dispuestos a realizar una docencia compartida. Y una vez que tengáis eso, que valoréis qué modelo o qué modelos, que pueden ser varios, de docencia compartida llevaríais a cabo para que me organicéis una primera sesión de docencia compartida. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Pilar. Voy a dar paso a preguntas que hayan podido surgir. Habíamos pensado que acabara y media más o menos, ¿no? Y que esta media hora hasta que acabase, pues ya trabajarais dentro de los colegios, ¿no? Pues esta parte teórica. Mañana vendrá la parte práctica. Ha sido muchísima información y ahora hay que ajustarla y hay que analizarla. Nuestro procedimiento de refuerzos y apoyos, refuerzos ordinarios y apoyos especializados, pues ya marca esta docencia compartida y este multinivel. Siempre hay aulas y hay colegios que tienen mayor diversidad y aulas que tienen mayor diversidad dentro de los propios colegios, ¿no? Es por ahí la reflexión del análisis de los distintos grupos, ¿no? Para hacer ese primer mapa de la diversidad a nivel cole, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir aterrizando en estas dos metodologías poco a poco.
Entonces, bueno, abro preguntas para Pilar. Dudas que os hayan surgido, que hayáis anotaciones o alguna cuestión que queráis que necesitéis precisar. ¿Os ha quedado todo claro? Mira, si se ha quedado todo claro, me alegraría muchísimo. ¿O estáis paralizados? Que es O ha sido otro tanta estado. información que los pobres ya no dan para más, me parece a mí. Vale, pues mirad, si os parece, algunos estáis reunidos ya, otros os costará reuniros, para ya mañana tener también esa información de cara a la parte de práctica, estas preguntas de reflexión. Os vamos a mandar la presentación de Pilar para que ya la tengáis y, y podáis verla tranquilamente. ¿De acuerdo? Pues Gonzalo, yo creo que dejamos de grabar, ¿no? Vale. Porque había aumentado por el tema de las preguntas, pero Vale, pues paro de grabar.